Bienvenidos a Ulti Program. El día de hoy nos acompañan Rodrigo, Evelyn y Ángel. Vamos a estar hablando de diferentes culturas de países. Claro, Nepal tiene una larga historia que se extendió durante milenios. Los Kiratis son uno de los primeros grupos nepales conocidos aproximadamente en el 563 a.C. Muy bien, se escucha muy interesante. Evelyn, ¿tú nos podrías hablar de la historia de tu país? Claro, se cree que la isla estaba unida a Australia hasta que el fin de la última glaciación hace unos 10.000 años, cuando una subida del nivel del mar separó a Tasmania del resto del territorio. Para entonces Tasmania ya estaba habitado por los primeros tasmanos que se sentaron hace unos 35.000 años. En el momento de la localización británica en 1803, había entre 5.000 y 10.000 habitantes autóctones en Tasmania. La historia de Sudáfrica comienza con la llegada de los europeos a la región. Los primeros en incursionar fueron portugueses, quienes fundaron un asentamiento precursor. Los neerlandeses arrebataron la colonia a los portugueses en 1952, establecieron pequeños asentamientos en el Cabo de Buena Esperanza. Al final del siglo XVIII, los ingleses se apoderaron de la colonia holandesa, transformándose entonces en la colonia británica. Muchas gracias, Ángel. Ahora pasaremos a hablar de la ubicación geográfica de los países, empezando con Rodrigo. Ok, mi país está ubicado entre India y Tíbet. Muchas gracias, Rodrigo. Evelyn, ¿nos podrías decir en dónde se encuentra tu país? Claro, Tasmania es un remoto estado insular frente a la costa sur de Australia. Es famoso por sus vastas y coloridas áreas naturales. Muchas gracias, Evelyn. Ángel, ¿nos podrías decir dónde se encuentra ubicado tu país? Claro, Sudáfrica es un país del extremo más meridional del continente africano. Muchas gracias. Ahora empezaremos a hablar de comida típica. Rodrigo, ¿nos podrías decir la comida típica de tu país? Claro, la comida típica de mi país son sopas, curry, verduras, ensaladas, carnes, encurtidos y cuajadas. Muchas gracias. Evelyn, ¿nos podrías hablar tú de tu comida típica? Claro, la comida típica de mi país es salmón, carnes, quesos, frutas, dulces, postres y el calamar con sal y pimienta. Muchas gracias. Ángel, ¿nos podrías decir tú la comida típica de tu país? El amasi, el bictong, el bobochi, el burgers, buni, chutney, frikeji son algunas de sus platillos. Rodrigo, ¿nos podrías hablar tú de la vestimenta típica de tu país? La vestimenta de mi país consiste en el suruwal, daura o levada suruwal. Muchas gracias, Rodrigo. Se escucha muy diferente a lo que usamos aquí, pero también muy interesante. Evelyn, ¿nos podrías hablar tú de lo que usan en tu país? Claro, el estilo rural o bushwear se caracteriza por los pantalones vaqueros, el chaleco de lana, el abrigo de hule, el sombrero de piel de conejo y las botas de montacaballo. Muchas gracias, Evelyn. Se escucha muy asteric. Ángel, ¿tú nos podrías hablar de lo que usan en tu país? Claro, las cangas han sido un tipo de instrumental tradicional entre las mujeres, ya que es una vestimenta algo colorida. Muchas gracias. Todos los tipos de atuendos se escuchan muy interesantes. Ahora pasaremos a hablar del tipo de gobierno de cada país. Empezando con Rodrigo. Rodrigo, ¿nos podrías decir el tipo de gobierno de tu país? Claro, el tipo de gobierno de mi país es república, federación, parlamentarismo y república federal. Muchas gracias, Rodrigo. Evelyn, ¿nos podrías hablar tú del tipo de gobierno de tu país? La forma de gobierno en Tasmania está prescrita en su constitución, la cual data desde el año 1856. Muchas gracias, Evelyn. Ángel, ¿nos podrías hablar tú del tipo de gobierno de tu país? El tipo de gobierno en Sudáfrica, actuado como sistema parlamentario, es una forma de gobierno en la cual el jefe del Estado normalmente no tiene poderes ejecutivos reales como un presidente ejecutivo, ya que este poder le es concedido a la persona llamada primer ministro. Muchas gracias, Ángel. Eso estuvo muy interesante. Ahora pasaremos a hablar de la cantidad de habitantes de cada país. Rodrigo, ¿nos podrías ayudar con la cantidad de habitantes de tu país? La cantidad de habitantes que hay en Nepal son de 29.14 millones actualmente. Gracias, Rodrigo. Eso estuvo muy interesante. Ahora, Evelyn, ¿tú nos podrías ayudar con la cantidad de habitantes de tu país? Tasmania es el estado menos poblado de Australia, con una población de 533.308 habitantes. Muy interesante. Gracias, Evelyn. Ahora, Ángel, ¿nos podrías ayudar con la cantidad de habitantes de tu país?
Claro, Sudáfrica cuenta con una población de 59,31 millones de habitantes. Gracias, Ángel. Eso estuvo muy interesante. Ahora pasaremos a hablar de la religión de cada país. Rodrigo, ¿nos podrías ayudar con la religión de tu país? La religión de mi país, Nepal, son creyentes e hinduismo. Oh, eso es muy diferente a lo que se practica aquí, muy interesante. Evelyn, ¿nos podrías ayudar tú con la religión de tu país? Las religiones de mi país son sin religión 37.8%, anglicanismo 20.4% y catolicismo 15.6%. Wow, eso estuvo muy interesante también, Evelyn. Gracias. Ahora, Ángel, ¿nos podrías ayudar tú con la religión de tu país? Las religiones principales son el protestantismo 80%, catolicismo 7.19%, el islam 1.5% principalmente. Ángel, eso estuvo muy interesante. Ahora pasaremos a hablar del idioma de cada país. ¿Nos podrías decir qué idioma se habla en tu país? El idioma de mi país es nepalí o nepales. Rodrigo, gracias. Evelyn, ahora tú nos podrías decir qué idioma se habla en tu país. Claro, el idioma de mi país es inglés. Muchas gracias, Evelyn. Eso estuvo muy interesante. Ángel, ¿nos podrías decir qué idioma se habla en tu país? Los idiomas oficiales de Sudáfrica son el Afrikaans, Sesotho, Tsonga, Venda, Siswati, Xhosa, Setswana, Ndebele y Zulu. Gracias, Ángel. Eso estuvo muy interesante. Ahora pasaremos a hablar de las peculiaridades o de cosas raras de cada país. Rodrigo, ¿nos podrías decir qué cosas raras e interesantes hay en tu país? Una de las peculiaridades que hay en Nepal se puede encontrar la montaña más grande que es Everest, la leyenda del Yeti, el monstruo de las nieves que habita en Himalaya y casi toda la familia real nepalí fue asesinada durante una misma noche. Wow, eso estuvo muy interesante. Muchas gracias, Rodrigo. Evelyn, ¿nos podrías ayudar tú con las cosas raras e interesantes que hay en tu país? Claro, las peculiaridades del país es uno de los estados de Australia. Ocupa la totalidad de la isla de Tasmania, que es la isla número 26 por extensión del continente separado por el estrecho, junto a más de 300 pequeñas islas y se localiza a 200 kilómetros al sureste del continente separado por el estrecho de Bass. Muchas gracias, Evelyn. Eso estuvo muy interesante. Ángel, ahora tú nos podrías decir cosas raras de tu país. Claro, Sudáfrica tiene tres capitales. Ciudad del Cabo es la capital legislativa, Bloemfontein es la capital judicial, Pretoria es la capital ejecutiva. Todo estuvo muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de World TV Program. Y muchas gracias también a Rodrigo, Evelyn y Ángel por enseñarnos de esos países. Nosotros nos vemos en una nueva transmisión de World TV Program. Gracias.